Un cordial saludo, compañeras y compañeros de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. En esta oportunidad me dirijo a ustedes para hacer un comentario sobre la lectura correspondiente a esta sesión. Este comentario lo he querido titular Lo poético y la novela de formación. Esto quiere decir que me referiré a esos dos temas que Zuleta aborda en este apartado, dando algunas orientaciones generales. Por supuesto, el tema de ningún modo se agotará, escasamente se rozará y dependerá su desarrollo de lo que conversemos, pero también de lo que sigamos estudiando en nuestros próximos encuentros. Entonces, en el apartado correspondiente a esta sesión, Estanislao Zuleta nos presenta varias ideas que nos permiten pensar el tipo de lenguaje empleado por Thomas Mann en La montaña mágica. Estas reflexiones a su vez nos permiten cualificar nuestras formas de leer literatura y poesía. En primer lugar, quisiera destacar que Estanislao Zuleta no concibe el lenguaje poético como un género literario aparte, sino que la poesía puede hacer presencia en una particular forma del lenguaje, que bien puede estar en una novela, pero también en un texto psicoanalítico o en un texto de historia o de economía. Por esto, Zuleta cita frases de Freud o de Marx en las que a su juicio el lenguaje poético aparece. En segundo lugar, y ateniéndome a Zuleta, es necesario señalar que lo poético no es equivalente a la floritura, a la sofisticación o al bello estilo o a lo bonito. Lo poético no lo es solamente porque es bonito, porque dice lo que cualquiera podría decir, pero lo dice bellamente, sino que lo poético es un efecto del lenguaje con unas características específicas, que no se alcanzan solo adornando una expresión. Estanislao Zuleta caracteriza lo poético como el logro de la condensación en el lenguaje. Aunque señala que se seguirá desarrollando el tema posteriormente, resulta provechoso que tomemos en cuenta su forma de tratarlo hasta el momento. Puede afirmarse entonces que la condensación se caracteriza por lograr que una fórmula o expresión breve abarque un vasto conjunto de significados. Esto implica entonces que la expresión poética se alcanza cuando la palabra logra un efecto complejo. Por un lado, logra no ser unívoca. Esto quiere decir que la expresión poética no se presenta como algo con significado restringido o único. Pero, por otro lado, no estamos ante una expresión equívoca o vaga, o tan amplia que carece de sentido, sino que estamos ante un sentido del cual no alcanzamos a dar total cuenta, pero que sabemos que es significativo, diciente o revelador. Acá es oportuno que formulemos varias preguntas. La primera y quizá más obvia es, ¿a qué hace referencia el significado profundo y amplio de la expresión poética? ¿Qué regiones de la realidad, de la vida o del ser son las que revela el lenguaje poético? O en otros términos, ¿qué es eso tan relevante, tan singular, tan infrecuente que es dicho por el lenguaje poético? Dicho esto, podemos pensar también que la brevedad no es una condición necesaria de la expresión poética, sino más bien el hecho de que guarde en su expresión una multiplicidad de significados que no son habituales en la expresión cotidiana. De lo señalado por Zuleta también podemos derivar que el lenguaje poético se caracteriza por referirse a asuntos que o bien no han sido explorados por el lenguaje sistemático y lógico de la teoría, o para los cuales este lenguaje parece quedarse corto. Por ejemplo, cuando Carlos Framp en Acción de Gracias dice: ¿qué cosmos es este que hasta la flor más breve da perfume? Y nada hay tan pequeño que no haya sido engendrado entre esplendores. En una fórmula breve está condensando el asombro que subyace a saberes como la astronomía y la biología. Podemos pensar también que en esa pequeña frase está condensado el reconocimiento al saber efectivamente producido en estos campos,
y también el reconocimiento de todo lo que aún está por saber y quizá nunca sabremos. De otro lado, quisiera que abordáramos la pregunta por el significado de la novela de formación, de lo cual, como dice Zuleta, es un ejemplo la montaña mágica. De esto quisiera resaltar dos puntos. Si hemos pensado que la literatura es un instrumento para pensar la vida propia, quizá tendríamos que decir que la novela de formación es particularmente propicia para este efecto, porque en obras que abordan el desarrollo vital de un personaje, con sus determinaciones, sus transformaciones, sus posibilidades y sus límites, podemos encontrar de forma más directa algo comparable con nuestras propias existencias, las cuales también deben ser entendidas en esta lógica de inscripción en el tiempo y mirada de largo aliento. En segundo lugar, es fundamental tener en cuenta que Zuleta, a propósito de la montaña mágica, está elaborando una teoría de la transformación como acontecimiento o búsqueda de la vida. Es claro que cuando Zuleta contrapone la llanura prosaica a la montaña mágica e inscribe allí la vida de Hans Castorp, nos está mostrando cómo un joven modesto, pero también singular, se transforma, es decir, de algún modo se abre a posibilidades que hasta entonces le resultaban inéditas. Todos alguna vez ante la insatisfacción con nosotros mismos, ante la sensación de insuficiencia, incapacidad o vergüenza, nos hemos preguntado por cómo podríamos hacer para dejar de ser eso y alcanzar otras formas de ser más acordes a lo que concebimos como nuestro ideal. Aunque de forma quizá demasiado subjetiva y angustiante en ese momento, estamos haciendo otra pregunta. ¿Cómo es posible que un ser humano se transforme? Pues bien, sobre esto versa la montaña mágica y las elaboraciones que Zuleta está presentando. Finalmente, es necesario considerar que Zuleta no cree que la transformación sea el abandono de una forma de ser y el paso a otra, sino que considera que en el estado que se quiere abandonar o en el momento en que se cree que se quiere dejar de ser de una determinada manera, ya pueden estar las condiciones, las fuerzas o las posibilidades de transformación. Quizá sea posible decir que en todo ser humano, por frustrado o avergonzado que esté, también habitan las energías, los recuerdos o las posibilidades que le permitirán transformarse. Es ese el caso de Hans Castorp, quien pese a ser un joven aburguesado y estricto cumplidor de su deber profesional, con muy pocas preocupaciones existenciales, también tiene muy en su interior las condiciones para convertirse en un soñador, en un artista, en un filósofo y en un desadaptado por la vía de ciertas vivencias relacionadas con el amor y la muerte. En otros términos, podríamos decir que en lo que somos ya se encuentra lo que podríamos llegar a ser.